Hola, buenos días. Vamos a resolver el ejercicio 14 de los apuntes, así que por favor tomen nota en su libreta. El ejercicio 14 es bastante básico, una vez dada la geometría analítica, pero quiero reforzar un concepto. A ver, pide que comprobemos si una serie de puntos pertenecen a la recta R. Entonces, fíjense que una recta no es otra cosa que infinitos puntos alineados. Y lo que me pregunta es, ¿el punto A será uno de esos infinitos puntos o no pertenecerá a esa recta? Será un punto que está por fuera. Mm, ¿Qué tiene que cumplir ese punto? La ecuación de la recta. Por lo tanto, vamos a su ecuación, sustituimos la x por 0 y la y por -6. Y si se cumple la igualdad, que en este caso no se cumple, pues lo que concluimos es que el punto A no pertenece a la recta. El punto B, que era de coordenadas 10 menos 6, es decir, 10 para las X menos 6 para las Y, ¿pertenecerá a esta recta? Pues volvemos a hacer lo mismo. En la ecuación de la recta sustituimos y comprobamos si se cumple la igualdad. En este caso, la igualdad es cierta, por lo tanto el punto B pertenece a la recta. Y así haríamos con el resto de los puntos. El punto C de coordenadas 4, 0, sustituimos la X por 4 y la Y por 0, la igualdad se verifica, por lo tanto el punto C pertenece a la recta. El punto D menos 3, 7 también es capaz de cumplir la ecuación, por lo tanto pertenece a la recta. Y el punto E de coordenadas 8 menos 3, al sustituir la X y la Y en su lugar, es incapaz de cumplir la igualdad, es incapaz de cumplir la ecuación de la recta, por lo tanto, el punto E, aquí hay un pequeño error, no pertenece a la recta. Entonces, ¿qué conclusión sacamos? ¿Qué es lo que quiero reforzar? Que un punto pertenece a una recta si cumple su ecuación y no pertenecerá a la recta si es incapaz de cumplir la ecuación. Y esta idea se va a cumplir con cualquier función. Un punto pertenecerá a una parábola si cumple su ecuación. Un punto pertenecerá a una hipérbola si cumple su ecuación y así sucesivamente. Esta era la idea que quería reforzar, que más adelante la vamos a usar. Pues pasamos hoy a la teoría que vamos a repasar hoy también, que son las funciones polinómicas de segundo grado, que también se llaman cuadráticas o parabólicas. Tienen la forma I igual a ax cuadrado más bx más c. Es decir, I igual y lo que viene detrás es un polinomio de segundo grado. Por eso se llaman polinómicas de segundo grado, con la a distinta de 0, porque si la a fuera 0, pues sería de primer grado. Gráficamente son parábolas, representan parábolas y su dominio es todo R, puesto que se tratan de funciones polinómicas. ¿Qué es una parábola? A ver, si lo recuerdan, una parábola es una curva que tiene forma de U o de V, sus brazos, uno con respecto al otro, están separándose cada vez más y tienen una recta vertical que es el eje de simetría. Aquí lo he trazado a trazo discontinuo porque es una recta que no pertenece a la función. Y el eje de simetría, ¿qué es lo que hace? Pues dividir a la parábola por la mitad, dejando lo mismo a derecha e izquierda. Y ese eje vertical corta a la parábola en lo que se le llama vértice de la parábola. Fíjense que esta parábola tiene una curvatura, en este caso sería cóncava, y el vértice sería su mínimo. Pero también la parábola podría ser así. En lugar de ser cóncava, ser convexa. También tendría su eje de simetría y el vértice en este caso sería un máximo. Las parábolas tienen que ser cóncavas o convexas. Las parábolas no pueden estar de lado. Hombre, como parábolas sí,
pero como función parabólica, es decir, una función no puede dar lugar a una parábola como si dijéramos acostada de lado, ¿de acuerdo? Tiene que ser con sus brazos hacia arriba, cóncava, o con sus brazos hacia abajo, convexa. No hay otra posibilidad dentro del campo de las funciones. Vamos a ver este primer ejemplo, que es el ejercicio 21, que también está en los apuntes. Para representar una parábola lo vamos a hacer en tres momentos. Primero vamos a estudiar su curvatura y, si lo recuerdan, si la A, es decir, si el numerito que viene acompañando la x cuadrado es positivo, la parábola es cóncava, y si fuera negativo, la parábola es convexa. Y si fuera nulo, no lo vamos a tener en cuenta, porque entonces no sería una parábola, que sería una recta. En nuestro caso, en nuestro ejemplo, ¿cuánto vale la A? La A vale 1, que como es positivo, pues la parábola de nuestro ejemplo es cóncava. Otro aspecto que vamos a mirar es calcular el vértice de la parábola. Para hallar el vértice de la parábola, estaríamos hablando de un punto que está en la parábola, que pertenece a la parábola, por lo tanto cumple su ecuación, y al tratarse de un punto, en este momento desconocido, pues lo llamamos V de vértice, de coordenadas x, y. La coordenada x se obtiene aplicando esta pequeña fórmula, que si se fijan recuerda a la ecuación de segundo grado, es simplemente para que lo recuerden, menos b partido 2a, y que en nuestro caso sería 2 partido por 2, que sería 1. Ya tenemos la primera coordenada del vértice. ¿Cómo vamos a hallar la y? Puesto que el vértice es un punto de la parábola, pues vamos a la ecuación de la parábola, sustituimos la x por 1 y ya tenemos el valor de la y. Ya tenemos el valor de la x, tenemos el valor de la y, pues ya tenemos las coordenadas del vértice. Ya el vértice no es desconocido, sino un punto conocido. Y un tercer momento, un tercer paso, es hallar los puntos de corte con los ejes. ¿Qué posibilidades hay con las parábolas? Una parábola podría ser así y cortar 2 veces al eje de las x y una sola vez al eje de las y, o podría ser así y no cortaría al eje de las x y solo cortaría una vez al eje de las y, o podría ser así, cortando una sola vez al eje de las x y una sola vez al eje de las y. Entonces, ¿qué conclusión sacamos? Que toda parábola corta siempre y una única vez al eje de las y, pero al eje de las x a veces, depende cómo esté la parábola, lo corta 2 veces, lo corta una vez o no lo corta ninguna vez. Entonces, vamos a hallar primero el corte con el eje de las x, que ya les digo que puede ser 1, 2 o ninguno. Los puntos de corte, que son puntos que al mismo tiempo que están en la parábola, están en el eje de las x. Por lo tanto, al mismo tiempo que cumplen la ecuación de la parábola, cumplen la condición para estar en el eje de las x. Todos los puntos del eje de las x, su segunda coordenada vale 0. Si ustedes ponen ejemplos de puntos del eje de las x, son el 1, 0, el 2, 0, el 3, 0, es decir, con la y igual 0. Aquí sale un sistema de ecuaciones bastante elemental, en el que ya se sabe el valor de la y entonces lo que tenemos que hacer es simplemente sustituirlo en su lugar. De aquí saldría una ecuación de segundo grado, que si la resolvemos salen los dos valores de x. Ya tenemos dos valores de x y la y siempre vale 0, por lo tanto aquí habría dos cortes, el 3, 0, el 3 para las x, 0 para las y, y el menos 1 para las x, 0 para las y. El corte, y hablo en singular porque siempre existe, con el eje de las y, sería localizar un punto que al mismo tiempo que está en el eje de las x, en la parábola, está en el eje de las y. Por lo tanto,
Se van a cumplir dos cosas simultáneamente: la condición para estar en la parábola y la condición para estar en el eje de las IE. Todos los puntos del eje de las IE cumplen que su X vale 0. Pónganse ejemplos. Los puntos serían el 0,1, el 0,2, el 0,3, el 0,4, o sea, siempre empiezan por 0 algo. Este es un sistema de ecuaciones aún más simple. La X vale 0, la sustituyo, sale que la Y vale 3 y ya tengo el corte. Aquí tendríamos todo lo que hemos hallado anteriormente. ¿Qué haríamos? Vamos a un sistema de ejes coordenados. Tengo en cuenta que es cóncavo, es decir, tiene forma de copa. Sitúo el vértice y de forma vertical el el eje de simetría es importante y nos ayuda bastante. Colocamos los 3 puntos de corte con los ejes, los tendríamos aquí en negro. Y sale aquí un punto rojo. ¿Este punto por qué sale? Que no sale en ninguno de los cálculos. Pues por simetría. Si está este punto, habrá un simétrico al otro lado del eje de simetría. Y ya con esto, uniendo los puntos, pues tendríamos la parábola. Fíjense que la parábola es una curva redondita que, aunque este punto se llama vértice, no es picudo. Es redondito y es una curva armoniosa. Si le sale torcida, probablemente tengamos algo mal calculado o algún punto mal situado. Y entonces debemos revisarlo. Y eso es todo. Un saludo.